Nada, gracias por estar aquí, y el ensayo del cual les voy a hablar habla sobre la legislación educativa que hay en México. Me voy a enfocar un poco en lo que es la educación en Latinoamérica y luego terminaré con un caso sobre la aplicación del derecho administrativo. El propósito de esta presentación pues es que tanto ustedes como docentes administrativos y directivos que hoy nos acompañan puedan aplicar las últimas reformas legislativas impulsando el modelo educativo vigente, dando solución a los casos administrativos que hay en la institución de forma cotidiana. Hablaremos de tres cosas específicamente: cómo ha surgido, cuáles son los principales cambios que ha habido en América Latina respecto a educación, las principales reformas, cómo eso ha afectado a nuestro país, la educación en México, y luego cómo se aplica el derecho administrativo para determinados casos. Considero que es un derecho que todos como ciudadanos tenemos y que por ley nos pertenece por el simple hecho de nacer. Si hablamos de educación de calidad, pues no es simplemente un eslogan que utilizan actualmente nuestros partidos políticos, sino es algo que ya existe y que está regulado según nuestra Constitución en el artículo 3º, y pues bueno, veremos un poco el por qué. También a nivel mundial cómo ha afectado, y en Latinoamérica, y bueno, las principales innovaciones que ha habido. El mundial y Latinoamérica, pues bueno, en principio es un derecho por la ONU, luego la ONU a partir de su principal organismo, la UNESCO, se encarga de regularla, y a través de los principales tratados internacionales que hay, se tiene que respetar. Es decir, no es que México tenga que garantizar una educación de calidad, sino que si está incluido dentro de lo que es la ONU y pertenece a la UNESCO, está obligado a brindar una educación. En América, pues actualmente, si hablamos de la reforma en México, no solamente ha sido en México, es algo que se ha habido establecido en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Guatemala, Nicaragua, y todos ellos han tenido que transformarse o emerger de ese cambio que actualmente está en todos los países como una necesidad, porque la misma legislativo de la educación en México vamos a hablar de tres cosas importantes: cómo ha cambiado la educación en México, vamos a hablar específicamente de la reforma educativa, y cuáles son las normas de educación y la aplicación de lo que es educación media superior. Vamos a hablar de la educación pública en México. Para ello, pues bueno, si hablamos desde la época prehispánica, siempre ha habido desigualdad de clases sociales. Si luego nos pasamos a la colonia, pues nos han empezado a brindar una educación. Todos pensamos que la reforma educativa es simplemente que los docentes hagan un examen. No, la reforma educativa habla de más cosas. A nivel de nosotros tenemos los acuerdos 4.4, 4.4.7 y 4.4.2. Aquí de lo que tenemos que hablar es si respetamos o no todos estos códigos. Hablamos de una educación de calidad, hablamos de una educación gratuita, qué es lo que se está haciendo, y lo que les decía, ¿no? Las reformas, el miedo que tenemos todos como docentes es que nos hagan el examen, cuando realmente el problema que ha habido es otro: la falta de comunicación por parte el Estado para con los funcionarios, que no se nos ha dado a conocer. Por ejemplo, del artículo 3º, nuestro artículo 3º ha tenido diferentes modificaciones, y eso ha sido fundamentalmente por el cambio que ha habido en esta reforma educativa. Si hablamos del cambio del plan sectorial 2013-2018, el gobierno se ve obligado a modificar su artículo 3º, a implementar dos nuevas leyes: la Ley Nacional la ley del INE para la educación, y lo que es la Ley General de Servicio Profesional Docente, donde principalmente lo que habla es de cómo ahora los docentes van a ingresar a la educación media superior, qué estatutos o qué es lo que se necesita para poder ir avanzando. Y bueno, el INE, que es el responsable de llevar a cabo todas esas evaluaciones, pero que sin embargo no puede hacer nada si el Estado no está enterado, ni cuáles son los fundamentos para su aplicación. La norma jurídica se estructura de dos cosas: un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Este supuesto de hecho primero tiene que ser calificado e integrado para que en base a eso se determine si existe o no una consecuencia jurídica. Obviamente,
Una vez la norma jurídica sea establecida, se tendrá que determinar qué sanciones se tienen, qué consecuencias hay. Yo hablé específicamente de un caso que puede suceder en nuestro plantel o no. ¿Avanzamos? El caso, por ejemplo, acoso sexual. Supuesto jurídico se encuentra en el nivel 2. Consecuencia jurídica de 6 meses a 2 años de prisión o 30 a 120 días de multa y ejecución de cargo. Personas jurídicas que intervienen aquí, pues yo he puesto docente directivo, pero puede ser docente administrativo y demás, ¿no? Descripción. Puede poner una docente de bachillerato, recibe constantemente piropos de contenido sexual y se le piden citas, bla, bla, bla. ¿Cómo tendríamos que actuar? Si seguimos la normativa aplicable actualmente en el último código de ética que nos entregaron de fecha 20 de agosto, tenemos que comportar, también está estipulado en el Código Penal, en el Código del Estado de México, en el Código Penal, en la Ley Federal del Trabajo, y también en el artículo 1 de la Convención sobre el Hacer la educación es un derecho que todos tenemos por ley, y se requiere de un mínimo de educación para poder hacer valer esos derechos. Por lo tanto, nuestra obligación como docentes, hacer una educación de calidad es cuestión de 4 personas, ¿no? Docentes, alumnos, padres de familia y directivos. No podemos lograr una educación de calidad si no participamos todos y si no se aplica la ley a todos estos elementos. Si alguno de ustedes quiere participar con alguna aportación. A mí me parece un trabajo muy interesante, ya que a todos nos preocupa todo lo que se pueda saber y explorar acerca de la reforma educativa, ya que, como bien mencionabas, los factores o más bien las partes que intervienen en la educación de los alumnos son muy importantes: padres, profesores, alumnos. Esas partes que no se deben de separar, tienen que encaminarse juntas para lograr una buena educación, y no nada más en el ámbito escolar, sino también en el ámbito familiar, ya que los dos son importantes y básicos para que los alumnos logren un mejor aprendizaje, un mejor aprovechamiento y se logre el objetivo. Gracias, maestra Marta, por su aportación. Pues a mí la verdad me pareció muy interesante la explicación que nos acaba de dar, sobre todo porque muchos de los docentes estamos tan apanicados pensando en que nos van a evaluar, que no hemos dimensionado la importancia que tiene esta evaluación. No solamente mencionaba usted en la exposición, nos van a hacer un examen, sino tiene muchas otras situaciones que pueden ser buenas para nosotras o para todo el cuerpo colegial. Pero a bien tendríamos que estar leyendo nosotros cada una de las reformas que se han emitido a través de la educación y ser muy cuidadosos en las partes que nos corresponden. Aunado a esto, pues yo creo que tiene mucha razón en mencionar el artículo 3, donde ahora que fue modificado con esta reforma, ¿sí?, se establecen muchas otras situaciones importantes que pueden ayudar al aprovechamiento escolar de los estudiantes, que es efectivamente para lo que nosotros estamos. Gracias, profesora. Bueno, compañeros, pues agradezco su atención y ojalá que esta reflexión, este ensayo que he preparado, pues les sea de utilidad y que pues venzan esos miedos, ¿no? Aplicar el derecho administrativo no es otra cosa más que hacer valer nuestros derechos.